En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En esta hora de la noche daremos lectura a la palabra de Dios y lo hacemos en esta oportunidad en el Evangelio de San Lucas. El Evangelio de San Lucas, el capítulo 1 y los versículos a considerar en esta ocasión es el 78 y el 79. Y siempre lo leemos en el nombre de Jesús y aún también deseamos la guianza de su Santo Espíritu. La palabra de Dios dice de esta manera: por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, el 79, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz solamente. Honorables televidentes, aquellos que ya están conectados por medio de las redes sociales y aún de los que están visualizando este mensaje de nuestro Dios en esta noche. Nosotros, los que nos congregamos en el nombre de Jesucristo, siempre le damos gracias a Dios porque ha sido por su bondad, por su misericordia, el que nos concede otra oportunidad de hablarles de este mensaje que contrae bendición para la vida de las personas, sin acepción de personas, sin importar su condición, sin importar su vida. Lo cierto es de que Dios ama al ser humano. También damos gracias porque Él prometió y Él dijo: donde 2 o 3 que se congregan en mi nombre, en medio de ellos yo estaré, Él dijo. Y en esta noche, con la ayuda de Él, le hablaremos de un personaje santo, un personaje maravilloso del cual un día vino a este mundo. Pero ¿cuál es el interés de nuestro Dios, apreciables oyentes? ¿Cuál será el interés o por qué los cristianos insisten o continúan anunciando del Evangelio? ¿Sabe cuál es la razón? Es que el Dios de amor, el Dios de misericordia, Él desea que todos los hombres, que todas las mujeres vengan al conocimiento de la verdad, porque en cierta oportunidad Él dijo: porque yo no quiero la muerte del que muera sin que antes venga al conocimiento. Y por esta razón, por esta causa, se anunciará las inescrutables riquezas de nuestro Dios. El mensaje en esta ocasión, el profeta Ezequías, el profeta Zacarías llegó a decir: por la entrañable misericordia de nuestro Dios, o en otras palabras, por la profunda misericordia de nuestro Dios, que nos visitó desde lo alto a la aurora. Y en esto deseo considerar en esta noche de la visitación de alguien muy importante, de un ser divino. Pero para que usted
pueda llegar a entender, para que usted comprenda, para que abre su entendimiento. Vamos a meditar brevemente de la palabra visitación. ¿En qué se determina la palabra visita o visitó, como dice las Escrituras? Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, que nos visitó desde lo alto a la aurora. La palabra visita se determina o se da a una persona del cual visita. Es la acción de alguien que llega a visitar. Tal vez usted ha llegado a experimentar una visita. ¿De qué se trata? ¿O qué causa en el cuerpo o en la vida del hombre? Cuando a alguien se le llega a decir, mayormente si un familiar, un ser querido que se ha alejado por mucho tiempo de su familia, de sus seres queridos, y cuando llegan ellos a enterarse o llega el aviso en que ese ser querido llegará a una visita, yo sé que muchos se preparan para recibirlo. Tal vez los padres de familia empiezan ellos a ordenar sus casas, empiezan ellos a ponerse de acuerdo cómo recibirán a esa visita. Y cuando llega ese ser querido muy importante, tal vez le dan la bienvenida y le dicen bienvenido. Tal vez le darán un abrazo, o yo no sé cómo lo reciben, pero más sin embargo en esta noche vamos a pensar, vamos a analizar de esa visita de nuestro Dios que nos hizo, que nos envió de lo alto a la aurora para encaminar nuestros pies, para darnos luz a aquellos que estamos en sombras de muerte, o en otras palabras, aquellos en quienes no tenían esperanza, aquellos en quienes no gozaban de una bendición en sus vidas, que estaban sujetos o estaban encadenados por el enemigo, el diablo. La Biblia dice de los que estaban en sombra de muerte, o en otras palabras, de que estábamos destituidos de la presencia de Dios. Nos hace una visita maravillosa al enviar a su Santo Hijo a este mundo hace más de 2000 años. Dios, cuando miró la condición del ser humano, cuando entendió que no gozaba de una esperanza, nos visitó a través de su Santo Hijo, a Jesucristo, envió a este mundo. Pero ¿cuál fue el recibimiento de aquellos hombres cuando vieron a Jesús, cuando Él vino a realizar una visita en este mundo? En cierta oportunidad, el Evangelio de San Juan, su capítulo 1 y versículo 11, la palabra de Dios dice: a los suyos Él vino. Pero ¿cómo fue la reacción de aquellos hombres, mayormente allá en el pueblo de Israel? Porque allá hubo ese suceso, allá hubo ese grande acontecimiento cuando Jesús nos visitó. En cierta oportunidad Él caminó con sus discípulos allá en aquella barca en las aguas, y en cierta oportunidad se acerca a un pueblo llamado Gadara. Entre tanto de que Él se encaminaba para visitar a ese pueblo, la palabra de Dios nos muestra de que había un hombre que estaba endemoniado, que estaba alejado de su familia, estaba apartado de la sociedad. Pero más sin embargo, cuando Jesús iba a esa visita, dice que ese hombre salió para su encuentro, pero Jesús hizo grandes maravillas en la vida de ese hombre. Expulsó aquellos demonios que había en la vida de ese hombre y lo dejó en su total sanidad. ¡Qué maravilla! Pero cuando la gente
empiezan ellos a escuchar, cuando la gente empiezan ellos a oír lo que Jesús, este hombre, lo que había hecho, lo que había realizado en la vida de aquel hombre que estaba endemoniado, ¿sabe qué decía la gente? Le invito a ver, empecemos a ver cómo lo recibieron a Jesús. ¿Será que le dieron la bienvenida? ¿Será que a ellos le dijeron: Jesús, entra a nuestros hogares? Jesús, eres bienvenido a nuestra familia, Jesús. ¿Será que salieron con los brazos abiertos al ver al Hijo de Dios que estaba realizando una visita en este mundo? ¿Será que llevaron a la familia entera para darle la bienvenida a Jesús? Qué lamentable, oigan, señores, la reacción de estos hombres. Empecemos a ver cómo lo recibieron a Jesús en esa visita que hizo en el pueblo de Gadara, en el Evangelio de San Marcos. Veamos en el Evangelio de San Marcos, su capítulo es el 5 y el versículo 17, y la palabra de Dios dice de esta manera: y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Esta fue la reacción de aquellos hombres, de aquel pueblo llamado Gadara, cuando Jesús entró a ese pueblo. Yo no sé cuál era la intención de Jesús, pero sin duda alguna la intención de Jesús era de llevar una bendición en aquellas familias, porque esa era su propósito, era su anhelo de bendecir la vida de los hombres. Pero aquellas familias lo empiezan a despreciar. Se da cumplimiento de lo que había dicho el profeta Isaías cuando él dijo: despreciado él y desechado. A Jesús lo empiezan a desperdiciarlo, a Jesús lo empiezan a desecharlo y le decían: Jesús, Jesús, vete de nuestros contornos, vete, Jesús, no te queremos. Tal vez le dijeron, apreciables oyentes, qué triste, mi corazón no soporta al pensar cómo lo recibieron a Jesús. Así estaban tratando la visita de este hombre que Dios nos hizo. Oigan, apreciables oyentes, pero más sin embargo, si fuera poco, en cierta ocasión él se encontraba con sus discípulos reunidos cuando aquellos hombres importantes en aquel país habían oído la fama de Jesús, porque Jesús había hecho grandes prodigios. Jesús había sanado a aquellos enfermos, aquellos hombres importantes, como fueran los sumos sacerdotes o como fueran aquellos escribas, aquellos hombres en quien eran importantes, habían escuchado la fama de Jesús. ¿Será que ellos empiezan a reaccionar? ¿Será que ellos empiezan a decir: llamémoslos que nos visite de una forma admirable? No, amigo oyente, no, amigo, no, señora, señorita, a Jesús no le dieron la bienvenida. ¿Sabe cuál era la intención de aquellos hombres cuando lo habían ordenado de traer a Jesús delante de ellos, en la presencia de ellos? Dice que aquellos hombres ordenaron para que lo prendieran a Jesús y que lo fueran a arrestar. En una noche tan fría, Jesús se encontraba con sus discípulos. Llegó una turba de hombres con palos y antorchas. Llegaron con Jesús. ¿Será que le dieron la bienvenida? No, de ninguna manera. La palabra de Dios nos muestra de que lo prendieron como si fuera un malhechor. Lo prendieron a él como si fuera un delincuente. Lo empiezan a atar sus manos, tal vez lo ataron sus pies y lo llevan delante de aquellos hombres, delante del sumo sacerdote, y aquellos hombres lo empiezan a interrogar, aquellos hombres lo empiezan a indagar, pero nada hallaban en él, nada encontraban en él para poder condenarlo a la muerte.
pero más entonces dice que aquellos hombres lo llevan delante del gobernador, aquel hombre llamado Poncio Pilato. Dice que este hombre de la manera igual lo empieza a interrogar a este hombre, al Hijo de Dios, de la visitación de él que nos hizo. Oigan, apreciables oyentes. Dice que este hombre lo empieza a interrogar, Pilato lo empieza a interrogar a Jesús, pero más, sin embargo, nada halló en él. Pilato les dice: he interrogado a este hombre, pero no he hallado delito alguno para poder condenarlo o para poder encarcelarlo. Pero ¿saben qué? ¿Cuál fue la reacción de aquellos hombres? Veamos el Evangelio de San Juan, el Evangelio de San Juan, su capítulo 19, después de que Pilato había interrogado a Jesús. Después de que Pilato había interrogado a Jesús, lo trae nuevamente a la multitud. Veamos el capítulo 19, el versículo 4. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Pilato le dice a la multitud, porque había un espectáculo y el centro de aquel espectáculo era Jesús, que había hecho una visita en este mundo. Oigan, apreciables televidentes, pero él tenía un propósito, él tenía un anhelo, y el propósito era de salvarlo a usted, porque él sabía la condición de usted, cómo se encontraba. Leíamos en el texto del Evangelio de Lucas 1:78, dice: aquellos que estaban en sombra de aquella muerte, aquellos que no tenían paz, que no tenían esperanza. La visita de Jesús era para encaminar sus pies en sendas de paz, para venir a darle una oportunidad, para venir a transformar su vida, porque el pecado que había en usted había hecho una separación entre Dios, y eso era el propósito de Dios. Pero más sin embargo, aquellos hombres, Pilato dijo: he interrogado a este hombre. Lo presentó nuevamente delante de ellos y dijo: he interrogado a este hombre, pero no he hallado delito alguno en él. ¿Sabe cuál fue la respuesta de aquellos hombres? Veamos lo que dice el versículo 6. Cuando le vieron los principales sacerdotes, los alguaciles dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale, Pilato. Este fue el recibimiento que le dieron al Hijo de Dios. Oigan, apreciables oyentes, Pilato, crucifícalo, Pilato, crucifícalo. ¿Sabe cuál fue la reacción de aquel gobernador Poncio Pilato? Pilato les dice a ellos: a vuestro rey he de crucificarlo. Pero la gente empiezan a decir: no lo queremos, Pilato. Tal vez fue la reacción de ellos como aquel pueblo llamado Gadara: aléjate, vete de nuestros contornos. Pero en esta noche, en esta ocasión, ¿será que usted lo despreciará? Tal vez usted lo recibirá de esa manera. Yo no sé cuál será la reacción de usted. En esta oportunidad, Jesús, el propósito de él es de encaminar sus pies en caminos de paz, para darle esperanza, para darle una oportunidad. Yo no sé cómo está viviendo, yo no sé cómo lo está tratando la sociedad, el mundo entero, mayormente en este tiempo de caos, de angustia que vive el mundo entero. Cuántas familias derraman sus lágrimas, cuántos han sido afectados por lo que está sucediendo, por este virus, por esta enfermedad. Cuántos están experimentando el alejamiento de un ser querido, están encerrados en 4 paredes, clamando a Dios por misericordia. Pero en esta noche Jesús desea entrar en su vida, desea entrar en su corazón. ¿Y usted cómo irá a recibirlo? ¿Será que usted le va a dar la bienvenida? ¿Será que usted le va a recibir en su corazón? ¿O será que usted va a despreciarlo, como hicieron aquel pueblo allá en Gadara cuando le dijeron: Jesús, vete, aléjate de nuestros contornos? ¿O será que también lo va a tratar como aquellos pueblos
que dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale, Pilato. Oiga, si fuera poco, dice que Pilato había ordenado para castigar a Jesús, y aquellos hombres lo empiezan a castigar sin misericordia, sin piedad alguna. Le empiezan a azotar sus santas espaldas, y cada azote que caía en sus espaldas marcaba como largos surcos. La palabra de Dios nos muestra que quedaban surcadas las espaldas benditas de Jesús. Esto era la visita que él estaba realizando. Así lo estaban tratando, así lo estaban recibiendo. No lo recibieron con brazos abiertos. A él no le dieron la bienvenida, no, sino más antes a él lo castigaron. En cierta oportunidad él llegó a decir en los Salmos, en su número 38, él llegó a decir: mis lomos me arden, mis lomos. Él empieza a soportar un dolor intenso en su corazón. ¿Será que a él no le dolía? Claro que sí le dolía, porque él era una persona. Él tenía sentimientos como cualquier ser humano. Él tenía sentimientos, claro que sí le dolía. ¿Sabe qué dice las profecías en Jeremías? Mi corazón llegó a decir: mis entrañas, me duelen las fibras de mi corazón. Y era por amor a mi alma, era para encaminar mis pies, para darme una esperanza, para encaminar mis pies en sendas de paz. Pero más sin embargo la multitud decía: Pilato, Pilato, crucifícalo. Pero más sin embargo Pilato le empieza a decir, porque en ese entonces ellos tenían una costumbre, que el día de la Pascua él tenía la costumbre de presentar a un delincuente, a un malhechor. Pero Pilato los presenta a la multitud: he aquí vuestro rey, y he aquí el malhechor. ¿A cuál de estos dos queréis que os suelte?, les preguntó Pilato. Pero ¿saben qué dijeron la gente? ¿Sabe qué respondieron la muchedumbre? La muchedumbre, ¿será que tuvieron piedad de Jesús al verlo herido, al verlo todo desfigurado? Jesús estaba coronado con una corona entretejida de espinas. La palabra de Dios nos muestra de que cuando colocaron aquella corona entretejida entre espinas en su sienes, lo golpearon con una caña, y sin duda alguna causó heridas en la cabeza de Jesús, y sin duda derramó sangre en su sienes. Jesús estaba delante de la multitud, ya no había parecer en su santo rostro, había perdido su figura. Pero Pilato les hace la pregunta: ¿quién queréis que os suelte? ¿A este hombre delincuente malhechor llamado Barrabás, o queréis que suelte a Jesús? Pero la gente, ellos dijeron: suelta a este hombre y crucifica a Jesús. Entonces, oigan, señores, Pilato les dijo: he de condenar a este hombre, que es justo, que no ha hallado delito alguno para condenarlo a la muerte. Pilato entrega a la multitud, lo entrega a manos de hombre. Pero ¿saben qué decían? ¿Saben qué decía la gente? Aquellos hombres, aquellos principales sacerdotes, lo toman a Jesús, lo encaminan a un lugar del Gólgota, lo llevan a apreciables oyentes. Esto era el recibimiento que le dieron a Jesús. Así lo trataron cruelmente, sin piedad. Lo encaminan a un lugar de la cumbre, en hebreo Gólgota. Mi Cristo fue caminando con pasos de amor, cargando aquella cruz pesada en su hombro, porque Él tenía un propósito. Él quería salvarlo a usted, para darle esperanza. Jesús se encaminó e iba caminando hasta llegar a aquel lugar. Él iba todo desfigurado, todo herido. Su rostro ya no había parecer en él. Aquella mujer describió de su amado diciendo: mi amado es blanco, mi amado es rubio, señalado entre 10,000. Era el más bello de entre los hijos de los hombres. Pero cuando estaba caminando, sus pies benditos en aquel lugar llamado de la calavera, con aquella cruz cargando su santo hombre, ya no había parecer en él.
había perdido su figura. Él iba caminando. Cuando llegó a aquel lugar, ¿sabe qué hicieron los hombres con él? Lo empiezan a clavar sus manos preciosas, lo empiezan a perforar sus pies benditos, lo elevan entre el cielo y de la tierra en medio de aquellos dos malhechores. ¿Sabe qué decía la gente? ¿Sabe qué decía la gente observándolo desde lejos, meneando la cabeza en forma de burla? ¿Saben qué dijeron la gente? ¿Sabe cuál fue la reacción de la gente? Ellos decían: a otro salvó y a él mismo no se puede salvar. Desciéndete de aquella cruz y creeremos en ti. Pero él no lo hizo, porque él tenía un propósito, era para salvarlo a usted. Mi Cristo estaba en aquella cruz, todo herido, todo desfigurado. Él dio su vida por amor a usted, oiga, apreciable oyente, para caminar sus pies en sendas de paz, para darle esperanza. Él estaba en aquella cruz, todo desamparado. Él experimentó aquel quebranto. ¿Sabe qué él decía? Él empieza a clamarle a su Padre diciendo: Padre mío, Dios mío, violencia padezco. Él dijo, pero no hubo respuesta para él. Oigan, apreciables televidentes, no hubo respuesta para él. Consumado es, dijo, él murió. Él murió. Así lo recibieron, así fue la visita de nuestro Salvador. Él entregó su vida por amor a su alma. Él murió en aquella cruz, y cuando aquel soldado lo vio que ya había muerto, toma una lanza, lo introduce en su santo costado. Donde al instante salió sangre y agua. Donde al instante salió sangre y agua. Esa sangre preciosa que tiene poder, sin igual poder, para poder limpiar su alma. En cierta oportunidad limpió mi alma, me ha dado una esperanza, me ha transformado mi vida, han caminado mis pies en sendas de paz. Ahora en esta noche le damos una invitación en el nombre del Señor Jesús. Si usted ha llegado a entender que Él dio su vida por amor a su alma, que Él murió en la cruz para salvarlo, para darle vida eterna, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer? Veamos lo que dice la palabra de Dios. Veamos lo que dice la palabra de Dios, Romanos su capítulo 10. Romanos su capítulo 10, la palabra de Dios dice, Romanos su capítulo 10 y el versículo 8, 9, 10. Mas ¿qué dices? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Esta es la palabra de fe que predicamos, porque Jesús no quedó en aquella cruz, sino que fue bajado, fue sepultado y Él resucitó de entre los muertos. Si reconocieres y creyeres de todo tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, usted gozará de una salvación y de vida eterna. Mas ¿qué dices? Cerca de ti está la palabra. En Apocalipsis 3:20 dice, he aquí, dice Jesús, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien está llegando a entender y está sintiendo dentro de su corazón el llamado de Jesús, ¿qué tiene que hacer? Solamente aceptarlo, reconocer que Él dio su vida en aquella cruz para salvarlo a usted. Inmediatamente su nombre queda escrito en el libro de la vida. Y en el momento que usted toma esa decisión maravillosa, nunca se le vaya a olvidar en su mente, en su corazón, que solamente a través de la sangre preciosa, de la sangre bendita que derramó Jesús de su santo costado, lo puede limpiar de sus muchos pecados, y que Él bendiga estas palabras en cada corazón.